Hola, muy buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias por estarse conectando puntuales. Vamos a dar unos minutitos más, por favor, para que terminen de conectarse algunas compañeras y compañeros. En un momento más iniciamos. Mientras, por favor, los que ya están conectados vayan colocando sus datos en el chat, nombre, edad, entidad federativa y correo para poder hacerles llegar las constancias que muy seguramente en esta semana ya estarán llegando a sus correos, por favor. Gracias. Buenas tardes, Connie. Hola, Berito, buenas tardes. Gracias. Ya estamos listas. A ver qué Perfecto. aprendemos ahora. Vale, órale. Gracias, Berito. Bye. Bye.
Damos unos minutitos más, por favor. Todavía faltan algunos compañeritos para poder tener el quórum. En cuanto se conecten, damos inicio. Gracias. Listo, perfecto. Pues ya tenemos quórum, ya podemos empezar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente aquí saludándolas. Y pues bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es María Concepción Castro Sánchez. Yo soy directora ejecutiva de investigación sociopolítica, económica, editorial y del Centro Documental del Instituto de Formación Política en el PRD. Y pues a nombre de este instituto político les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos los que se han conectado. Y pues solamente decirles que es un placer para mí ver el interés que ustedes han estado poniendo como participantes en este ya tercer módulo que estamos llevando a cabo de un ciclorama de 16. Y pues también quiero hacerles la invitación para que sigan aprovechando estos cursos que se llevan a cabo con el único objetivo de seguir formando a los simpatizantes, a los militantes y al público en general, pues políticamente, para que se pueda tener una participación activa dentro de las decisiones que se tomen aquí en nuestro país. Y en este caso, pues con este ciclorama de 16 cursos de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, pues lo que este instituto político pretende es que se conozca el por qué es tan importante la creación de políticas públicas enfocadas en las necesidades más apremiantes y pues dirigida a esas poblaciones que durante mucho tiempo han sido invisibilizadas. Quiero también agradecer la presencia en este curso, la presencia del INE, que siempre está al pendiente de que estos cursos sean impartidos para beneficio de todas y de todos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos nuevamente el placer de contar con la presencia del licenciado Joel Trujillo Pérez, el cual ya tuvimos el honor de tener una ponencia el día viernes, que fue cuando iniciamos este curso, este ciclorama, perdón, y pues el día de hoy expondré el tema de la revocación de mandato. Voy a permitirme darles una reseña rápida del currículum de Joel para los que no han escuchado, ¿no? Él es licenciado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, está cursando una maestría en sociología. Su línea de interés son las clases medias y su acción política, procesos electorales, partidos políticos y participación ciudadana en México, en la Ciudad de México, movimientos sociales en América Latina y antropología jurídica, ley y norma en el desarrollo urbano. Ha tomado diferentes cursos y diplomados en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
en la Universidad de Guanajuato el curso de Introducción a la Política Comparada y ha sido también asistente de investigación en la Académica de Investigadores Nacional Nivel 3 y de Investigador Nacional Emérito en el CONACYT Colmex en México. Y pues bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Joel Trujillo Pérez. Bienvenido, Joel. Adelante, por favor, con tu ponencia. Hola, hola. Hola. Hola a todas y todos. Antes que nada, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Es un placer compartir un poquito de esto para la formación de personas simpatizantes, militantes y público en general. Y bueno, pues esta segunda sesión me fue encargada. Un tema que a mí en particular me interesa mucho. Que justamente y que personalmente estoy comenzando a tratar para un proyecto de investigación a futuro que voy a presentar el mayo del siguiente año, que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana directa. Uno de ellos es sobre el que vamos a tratar un poco, que es la revocación de mandato. Pero cabe aclarar que ese no es el único que existe. No sé si le silenciaron el micrófono o lo tienes apagado, Joel. Bueno, según yo lo tenían, alguien lo Listo, silenció. ya te escuchas, ya te escuchas. Gracias. Entonces, no sé dónde me quedé, pero bueno, decía que este tema estoy empezándolo a trabajar personalmente para un proyecto que voy a presentar el siguiente año, en mayo, y que versa sobre los mecanismos de participación directa en México. Estos son relativamente nuevos. Los mecanismos de participación directa, como ya hablaré y desarrollaré más adelante, se implementan, o más bien la reforma al artículo 35 constitucional comienza en 2012. No es sino hasta 2014 que se ejecuta, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Consulta Popular. Y bueno, sobre esto estaré versando. La democracia tiene diversos mecanismos de participación. Unos son, digamos, directos e indirectos. Unos son institucionales y no institucionales, como ya veremos más adelante. Entonces voy a comenzar en este momento. Compartir. Voy a deshabilitar anotación para otros. Ahí está. ¿Ya se puede ver? Perdón. Sí, Joel, ya se ve. Gracias. Por favor, si me ayudan con el micrófono de Joel. Sí, a alguien parece que no le parece lo que estoy hablando. Gracias, Joel. Perdón, una No te disculpa. preocupes. Gracias. Muy bien. Bueno, actualmente podemos decir que vivimos en una democracia, con sus muchos asegúnes o muchos comentarios. Sin embargo, nadie puede negar que se vive en una democracia donde el voto popular es el mecanismo privilegiado a nivel nacional para modificar partidas en el gobierno o incluso a nivel subnacional, esto es en los estados o las entidades de la República, donde las alternancias han permitido ver que el voto puede servir para modificar y cambiar partidos y personas en el gobierno. Aunque pueda parecer extraño, este hecho es relativamente nuevo, pues hace 21 años a nivel presidencial se logró la primera alternancia, recordemos, en el año 2000, en la historia de México, en la historia moderna de México, después de 70 y tantos años de gobierno del PRI. A nivel Ciudad de México, aunque se ha mantenido esa tendencia de izquierda en el gobierno, los partidos también han rotado. Más allá de discusiones teóricas entre la alternancia o la transición democrática, el hecho empírico muestra que recientemente la democracia electoral se ha profundizado a lo largo y ancho del país. Esto, de hecho, antes no sucedía.
Fue hasta los años 80 que el PAN comenzó a ganar terreno, sobre todo en estados del norte, con Baja California y Chihuahua. En Ciudad de México se optó por la izquierda a partir del año 2000. Sin embargo, es a partir de 1997 también que comienza un predominio en el Congreso local, que en ese momento era Asamblea Legislativa, y también el resquebrajamiento del partido hegemónico en el Congreso de la Unión. Esto demostró que el todopoderoso partido hegemónico iba perdiendo terreno ante la molestia ciudadana. Como se señalaba, aunque esto nos parezca relativamente normal en la actualidad, no fue sino hasta hace 21 años que comenzaron a verse cambios en la estructura política a nivel nacional y subnacional. Es decir, que el voto realmente valía y contaba, y era efectivo para demostrar preferencias ciudadanas. Entonces puede decirse que el voto era antes un derecho, pero era un derecho, digamos, no respetado. Se votaba, pero no servía de mucho. El voto existía, a diferencia de otros países con regímenes dictatoriales como Argentina, como Brasil, como Chile, como Venezuela, como Ecuador, como básicamente toda América Latina. Aquí, a diferencia, sí existía el voto y se podía salir libremente a depositarlo en las urnas, pero esto no garantizaba una verdadera democracia. Pero el derecho al voto no termina, como lo veremos más adelante, en el depósito del sufragio en las urnas. Por el contrario, el voto, aunque libre, estaba sometido a una serie de condicionantes estructurales, como la prescripción de ciertos partidos políticos, como el Partido Comunista, pero también, por ejemplo, la derecha sufrió persecuciones, por ejemplo, con el PDM y con otros partidos, como lo ha documentado Soledad Loaesa. Había una persecución de partidos, eh, el control del aparato electoral por parte de la Secretaría de Gobernación, así como la nula transparencia en cuanto al manejo del procedimiento de votación, como lo es el conteo, la verificación y la declaración del ganador. Es hasta los años 90 que con la creación de organismos autónomos encargados de diversas materias, como el IFE, el INAI, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que se comienzan a dar pasos positivos para que el derecho al voto como derecho político realmente cuente, no solo en términos cuantitativos, sino también en cualitativos. La exposición que planteo hoy se encuentra dirigida a plantear el derecho al voto como un derecho político, que es materia de esta exposición, contenido en una categoría mayor que son los derechos humanos, que justamente este ciclo comenzó con exposición el viernes en materia más generalizada de derechos humanos. En esto nos vamos a enfocar al derecho político y a los mecanismos de participación. También a señalar que el voto no solo sirve para elegir personas o partidos, sino que realmente también se ha incorporado como una posibilidad de ejercicio de la democracia directa a través de distintos mecanismos como lo puede ser la consulta popular, el plebiscito, el referéndum o en este caso la revocación de mandato. Asimismo, planteo que el voto es una forma más de gobernabilidad, que también es el gran tema de los cicloramas, la gobernabilidad, en conjunción con los derechos humanos que solo pueden manifestarse plenamente en democracia. Para ello, en un primer apartado abordaré el derecho a la participación ciudadana como uno de los derechos humanos en general, así como un poco de historia de ellos. En un segundo momento me enfocaré al derecho al voto y a la participación ciudadana en un sentido más amplio, como política pública y sus diversos mecanismos formales e informales para hacerse escuchar. Posteriormente desarrollaré cada uno de los mecanismos de participación directa en un contexto democrático latinoamericano, como en México y su joven historia. Después me centraré en la revocación de mandato como forma de rendición de cuenta social, con sus alcances, pero también sus limitaciones. Finalmente cerraré con la forma en cómo esta rendición de cuentas, o accountability, puede servir a modo de evaluación, eh, como forma de evaluación, de castigo o premio de los gobernantes con una reciente reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en realidad también a la Constitución, que han permitido eh, mecanismos como la consulta popular, mecanismos como la revocación de mandato, pero también mecanismos como la reelección consecutiva a nivel local, pero también a nivel Congreso de la Unión. Entonces, doy comienzo. Derechos humanos, derechos políticos y derecho a la participación ciudadana.
Como lo señalé el viernes, en la presentación del viernes, los derechos políticos pueden rastrearse a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estos ubicados en la Francia de 1789. Recordemos un poco que esta revolución se da en contra de la monarquía, del régimen monárquico absoluto, y es cuando en Francia comienzan a darse estas revoluciones liberales por la instauración de la república y la democracia. Eh, Sin embargo, el derecho, como también nos señala, no se extendió para todas y para todos, sino que estaba reservado para hombres con propiedades que eran los ciudadanos. Mujeres y esclavos estaban excluidas, no eran ciudadanos. Entonces, el derecho era reservado para personas privilegiadas que seguían reproduciendo ese estatus y eligiendo a sus similares, pero bajo la nueva forma de república democrática y representativa. No fue sino hasta el siglo XX que las mujeres accedieron al derecho al voto y al sufragio, y hasta 1948 que la Declaración de los Derechos del Ciudadano se instaura la supuesta universalidad del voto. Cronológicamente se debe iniciar con la mención de la declaración de la Conferencia Internacional Americana, también en 1948, donde se integran dentro de los derechos políticos derechos muy particulares y focalizados, derechos como el derecho al voto, el derecho a la reunión y el derecho a asociación. El derecho al voto, como su nombre lo señala, es el derecho a sufragar, a instalar el voto en las urnas. El derecho a la reunión, el derecho a la reunión pacífica para deliberar sobre temas públicos, y el derecho de asociación se refiere a la asociación con fines políticos, ya sean sindicatos, organizaciones, partidos políticos, entre algunos otros mecanismos. Esto fue en 1948 en la Conferencia Internacional Americana. Posteriormente, en 1969, con la Convención Americana de Derechos Humanos, se define que el voto debe ser secreto. También se decide el derecho a la participación. Esto ya nos muestra una separación y complejización del proceso político que no solamente se puede reducir al voto, también se puede participar por otros medios, ya sean institucionales o no institucionales, también a elecciones periódicas y auténticas. No solamente se define el derecho a votar, sino también a ser votado, que más adelante veremos que es la definición pasiva del voto. El sufragio universal, como ya lo señalaban en materia de derechos humanos, los derechos son indivisibles, no fragmentables, por lo cual no se puede, digamos, votar para unas cosas sí y para otras cosas no. El sufragio, además de ser para todas las personas, independientemente de su sexo, su género y cualquier otra condición, también tiene que ser universal para cualquier cosa, digamos, que se pueda votar. También el acceso a las funciones públicas. Cualquier persona puede ser diputado, puede ser senadora, puede ser funcionario público. Ampliando la esfera de los derechos, vemos que no solo es el voto aislado el que garantiza los derechos políticos, sino una serie de condicionantes que definan que se pueda votar y que incluso son anteriores, como el derecho a reunión, el derecho de asociación, que el voto sea libre o que incluso haya elecciones auténticas y periódicas, ¿no? Como lo señala la jueza llamada Picado, los derechos políticos son una parte constitutiva de un integral mayor que son los derechos humanos. En este sentido, los derechos políticos, cito, pueden definirse como un grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano de un determinado Estado, titularidades consideradas en su conjunto que se traducen ampliamente en la participación política. Así puede definirse como toda actividad de los miembros de una comunidad derivada a su derecho a decidir sobre el sistema de gobiernos, a la elección de representantes políticos, a ser elegidos, a ejercer el cargo, a participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas encomendadas a sus representantes. Como vemos, esta definición va más allá del voto. Como ya lo señalamos, se puede elegir en un sistema de gobierno no solo a través de intermediarios, que son los representantes y partidos, digamos, sino ya lo va ampliando la esfera de mecanismos directa. Y también, como lo señalamos anteriormente, no solamente es institucional, sino
que también garantiza la participación en políticas públicas, como lo veíamos un poco en la sesión del viernes, ¿no? A partir de la cooperación y de un trabajo conjunto en la elaboración de políticas públicas que finalmente son aquellas que afectan para bien o para mal al ciudadano. Por tal motivo, los derechos deben contar con instituciones propias, que son aquellas que accionan las políticas públicas y los derechos. Que estas instituciones son aquellas que garantizan el ejercicio y no solo de los derechos, sino de la ciudadanía misma. Con los derechos políticos, la ciudadanía y el surgimiento de la democracia pueden entenderse en una triada que no se pueden pensar por separado. Esto es la indivisibilidad de los derechos. Esta es la dimensión integral del derecho político que excede al propio voto. Otro principio más del derecho es el progresivo. ¿Qué quiere decir? Que los derechos políticos han tendido a la universalización al campo de los derechos humanos, no obstante de su categoría especial. Los derechos políticos se traducen en una relación entre el ciudadano y el poder. Los derechos políticos atañen a la presencia efectiva de personas en la esfera pública y de decisión, haciendo posible su incorporación dentro de la estructura política. Ahora bien, entrando al sufragio, no puede pensarse el voto, el sufragio, de manera individual, sino que se requieren, como ya lo señalaba, de condicionantes previos y contextuales para que cobre sentido. Como lo señala Manuel Aragón, el sufragio tampoco es individual porque tiende a pensarse en colegialidad. ¿Qué quiere decir colegialidad? Que está vinculado tanto a instituciones electorales y de impartición de justicia, como a la colegialidad social. Esto es que el derecho, digamos, aunque se vota individualmente, normalmente el voto caracteriza a comunidades políticas, aquellas que votan por las izquierdas, aquellas que votan por las derechas, aquellas que son de centro. El voto, desde la antropología y la sociología, sabemos que no es individual. Siempre se encuentra retenido a una serie de condiciones culturales, sociales y políticas. Como señalo, el voto no es unipersonal, sino que se determina en un colectivo de culturas políticas determinadas. En consecuencia, el derecho al voto tampoco puede pensarse sin otras libertades y sin otros derechos, como la asociación de expresión, el voto, a ser votado y sobre todo en una sesión que verán más adelante, que es la libertad de expresión y de prensa. La dimensión activa, el voto también puede ser divisible en dos dimensiones que ya adelantaba en un inicio, que son la dimensión activa, que es la emisión del sufragio en las urnas, pero también la dimensión pasiva del voto, que no es solo votar, sino poder presentarse a ser votado. Poder presentarse a ser candidato, poder presentarse como precandidato o precandidato. Muy bien. Hasta aquí el derecho, el derecho político por excelencia es el derecho al voto, que se ha pensado solo en términos democráticos y electorales y de partidos. Sin embargo, también el derecho al sufragio debe pensarse en términos, por ejemplo, de elección a líderes sindicales, manejo de organizaciones, entre muchas otras organizaciones, por ejemplo, de estudiantes, etcétera. El derecho político no puede, algo muy claro es que el derecho político no puede restringirse a las causas partidarias. Las asociaciones profesionales, los sindicatos, además formaciones, incluso en la familia, existen como comunidades de personas libres. Entonces, ahora vemos que los derechos políticos no se restringen al voto de instituciones, sino van más allá. Pero también se da este proceso de partidización de las esferas autónomas de la sociedad civil y de la tendencia oligárquica mostrada por Robert Michels en su libro Los partidos políticos. Sin embargo, cabe señalar que el sufragio, que es un poco más amplio que el voto, tiene 4 funciones principales, que es la de representación, es decir, la de garantizar la representación política de mayorías y minorías. Eso va a ser una crítica que le van a hacer posteriormente a los mecanismos de democracia directa, que en el sufragio sí se tiene representación, digamos, universal, tanto de mayorías como de minorías. La de producción de gobiernos, que establecen y cambian gobiernos de acuerdo a la tendencia del voto, y la producción de una limitación del poder con elecciones libres, que como está ligada con la anterior, que cambian gobiernos, y sobre todo
que tal vez es la más importante, la legitimación del Estado. En este segundo punto, mecanismos de participación directa, me quisiera enfocar más allá del voto institucional, en otros mecanismos para ir bajando la discusión a lo que veremos como las políticas públicas de participación, como lo es la revocación de mandato o las consultas populares. Los mecanismos de participación directa son aquellos que en un primer momento exceden a partidos o instituciones intermediarias para su ejecución. Como lo señala Jean-François Proudhon, no pueden pensarse la democracia solamente en términos de partidos e instituciones representativas y sobre todo intermediarias. Por el contrario, con la participación política y el derecho a la participación van más allá de los partidos y tal vez no de las instituciones, pero sí de los partidos. Casos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato, son ejemplos de mecanismos de participación directa que en América Latina recientemente han tomado un lugar ante el desencanto de la democracia representativa y ante la llegada de personajes que no necesariamente encuentran respaldo en los poderes instalados o en el poder legislativo. Algunos autores como Bravo señalan que, aunque hay leyes en la mayoría de los países del mundo que contienen mecanismos de participación ciudadana como candidaturas independientes, referéndums, plebiscitos, consultas populares e iniciativas ciudadanas, en muy pocos casos su reglamentación permite a los ciudadanos incidir en el diseño de políticas públicas y el proceso legislativo. En ello coincide con Jean-François Proudhon en señalar que no es realmente una participación directa la que se propone, sino una participación regulada o semidirecta, pues finalmente se encuentra intermediada y vinculada a organismos del Estado, a mecanismos que se encuentran, a mecanismos e instituciones. Como ya lo veremos, por ejemplo, en el caso de México, voy adelantando un poco, la consulta a un ciudadano no es, digamos, directa, sino que si se reúne el 3% de la lista nominal de electores en 17 estados para consultar un tema en particular, esta se tiene que establecer a partir del derecho de votación. Esa se tiene que acordar con la Cámara de Diputados. Entonces, no es un mecanismo tan directo, sino que tiene que pasar por la mediación de la Cámara de Diputados, que finalmente es la que establecen los artículos referentes al Congreso de la Unión, que es donde se manifiesta la soberanía. Entonces, algunos autores señalan que no son tan directos estos mecanismos de participación. Pero más allá de estas discusiones, sí existe la distinción entre participación representativa y directa. Por el contrario, existe la participación institucionalizada y no institucionalizada, que es a la línea a la que yo tiendo más, a la que me gusta más pensar. No son mecanismos directos e indirectos, sino son mecanismos institucionalizados y no institucionalizados. Los mecanismos institucionalizados buscan influir en procesos de decisión relacionados con temas de interés público mediante mecanismos institucionales, tales como la selección de representantes en votaciones o incidir en el diseño de políticas públicas y aprobaciones de leyes. También la iniciativa ciudadana y distintas formas de consulta popular. En tanto, la participación ciudadana no es institucionalizada cuando se basa en protestas, manifestaciones a favor, en contra de políticas públicas, movimientos sociales, disposiciones gubernamentales o organismos no gubernamentales. Según el esquema de Bravo, la participación institucionalizada se puede dividir en al menos 4 mecanismos. El primero es el referéndum o votación relativa a un tema específico. Cabe preguntar a la ciudadanía acerca de temas de gran relevancia y decidir sobre temas que podrían modificar la dinámica de gobierno. Como su nombre lo dice, el refrendo, por ejemplo, pongamos el caso de Chile. En esos momentos se está desarrollando en Chile, bueno, ayer hubo elecciones, pero se está desarrollando un congreso constituyente para la redacción de una nueva constitución chilena que sustituye a la de 1980 y tantos de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Una vez que se termine este proceso legislativo del Congreso Constitucional y una vez que, digamos, se redacte y se aprueba esa constitución, no entrará a vigor inmediatamente. Lo primero que cabe es hacer un referéndum para ver si la población la acepta o no. Digamos, un segundo mecanismo de legitimación. El primero fue el Congreso Constituyente y el segundo sería idealmente este referéndum. El plebiscito es el antecedente al referéndum. Principalmente está enfocado para definir problemas de soberanía
ahí a la sociedad entre dos posibles alternativas. En un plebiscito relativamente reciente fue el que se elaboró igualmente entre Chile y Argentina sobre la modificación de las fronteras nacionales. Un tercer mecanismo es la consulta popular, que refiere a una toma de pulso respecto a un tema específico y que además coloca temas concretos de política pública. Para el autor es mayormente no vinculante, aunque hay algunas excepciones. El que apenas se desarrolló en agosto pasado, el 1 de agosto, y del que ya hablaré más adelante, sí podía ser vinculante, pero solo si lograba el 40% de participación respecto a la lista nominal. No se desarrolló así, apenas logró un 7%, pero bueno, esa discusión la dejaré un poco más adelante. Y finalmente la iniciativa ciudadana, que es un instrumento legal que permite a la sociedad proponer modificaciones al marco legal, o que las iniciativas en materia de políticas públicas o de leyes, en este caso que son facultad del Congreso, se lleven a cabo por la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía va al Congreso, dice: yo recolecté tantas firmas porque quiero modificar esta ley. Entonces el Congreso, con ayuda en este caso del INE, iniciaría un procedimiento de iniciativa ciudadana. Cabe señalar que nunca se han desarrollado, nunca se han llevado a cabo ninguno de estos 4 mecanismos, salvo la consulta popular apenas el 1 de agosto. Los citados mecanismos de democracia directa o de participación ciudadana institucionalizados deben pensarse en un contexto más amplio, que es la instalación de las democracias en América Latina. Como ya lo dije un poco, en la década de todo el siglo pasado, hasta finales de la década de los 80, hubo dictaduras en América Latina. A finales de los años 80 hubo un avance democrático en la esfera política. Las dictaduras dejaban los países para instaurar democracias electorales. Sin embargo, no tardó mucho en perderse, digamos, la esperanza democrática. Pues a costa de esto y la introducción de la política económica neoliberal, hubo retrocesos económicos. En una década, o en menos de una década de la instalación de los regímenes democráticos, en los años 90 se caracterizaron por traer crisis de representación a la región del sistema partidario, que provocó descontento creciente con la política. Como resultado, trajo cambios como reformas constitucionales para la incorporación de estos mecanismos de democracia directa para complementar la democracia representativa. Aquí ya tenemos entonces dos modelos: la democracia representativa mediada por partidos e instituciones y la posible democracia directa, que se basa en alguno de estos o los 4 mecanismos de participación. En algunos casos se buscó complementar la democracia representativa y en otros más, sobre todo con regímenes autoritarios, se buscó suplantar el régimen institucional con la democracia directa, es decir, suplantarla. Las instituciones de democracia directa se entienden como diversas formas de participación que se realizan a través del voto directo y universal. Su objetivo es involucrar al conjunto de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones públicas y no el de elegir representantes. Aquí se está eligiendo acciones, no representantes, no partidos. Muy bien, paso al siguiente punto: la participación directa como ejercicio de política pública. Los derechos políticos ampliados se introdujeron en el marco de las políticas públicas. Como ya lo señalé y como ya lo vimos el viernes, las políticas públicas tienen como objetivo, digámoslo de manera muy coloquial, enderezar la carencia de derechos humanos básicos, pero también buscando rectificar el déficit democrático y el descontento con las nacientes democracias en países como Venezuela, Colombia, Ecuador o Brasil. Como he mencionado, las políticas son mecanismos de rectificación de errores o fallas a través de instrumentos estatales pensados específicamente para estas tareas. Políticas públicas con administración pública en materia de salud, pobreza, educación, entre otros, pero aquí nos vamos a enfocar en los derechos políticos.
En esta materia de derechos políticos, la participación de la esfera de injerencia con la llegada de las democracias permitió no solo su reconocimiento en las leyes, sino también la creación de instituciones ad hoc para su instauración. En el caso de México, el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Pero también en los 90 también se creó, por ejemplo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ahora es el INAI. Entonces, digamos, los 90 fueron esta década de creación de organismos autónomos que se dedican a velar por derechos particulares. El INEI, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, entre muchos otros. Esas instituciones buscan asegurar la gobernabilidad y exigían la ampliación de los derechos a través de políticas públicas en materia político-electoral para rectificar el descontento político después de 70 y tantos años de gobierno de un solo partido. En México, como ya lo señalé, no solo se crea el entonces IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, también se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Atención para Delitos Electorales, que digamos es la triada de los derechos políticos y los derechos políticos electorales. La fuerte influencia de intereses políticos, digamos, de outsiders, de personas ajenas al sistema político, por fuera de las élites y los congresos tradicionales, permitieron democratizar las instituciones políticas. De los países de América Latina, solamente 2, hasta 2010, no contemplaban mecanismos de participación directa. Eran República Dominicana y México. De los países que conformaban América Latina, todos tenían instaurados hasta 2010 algún mecanismo, al menos un mecanismo de participación directa. Solamente 2 países no, Dominicana y México. Como lo adelantaré un poquito, México fue hasta 2012 que hizo la modificación constitucional al artículo 35 y hasta 2014 que se promulgó la ley federal. Y también en 2014, con la reforma político-electoral, se abren a otros mecanismos como los candidatos independientes, pero no es hasta 2019 que se instala en la Constitución el mecanismo de revocación de mandato, que es el que viviremos posiblemente el siguiente año y del que hablaré más adelante. Un buen diseño de la democracia directa puede generar un sistema sociopolítico y complementar, un panorama sociopolítico y complementar la democracia representativa con fórmulas de participación directa. Sin embargo, si los mecanismos de democracia directa son utilizables de manera patológica o desvirtuada, pueden poner en peligro la democracia a través de lo que será llamado una democracia plebiscitaria o democracia delegativa. ¿Qué quiere decir? Que no pasa por los supuestos representantes de la soberanía, que es el Congreso, sino se eligen temáticas a partir del plebiscito y se dejan de lado los mecanismos de control institucionales. En los 3 grandes países de América Latina, estos mecanismos poco se han utilizado. En Argentina se utilizó a nivel nacional sin ser vinculante para refrendar los acuerdos con Chile por el canal de Beagle y sus fronteras nacionales. En Brasil, en 1993 hubo 2 consultas. Uno para elegir la forma y régimen del gobierno, se elegía entre la monarquía y la república, y el otro se elegía entre un régimen presidencialista y un régimen parlamentario. En 2005 también fue para preguntar, consultar acerca del comercio de armas de fuego. En 2010, hasta como ya lo señalé, no se encontraba reglamentada. En tanto, la participación ciudadana ha tenido mayor trascendencia, pues solo ha funcionado como, no ha tenido mayor trascendencia, pues solo ha funcionado como un papel de control y freno más que de creación y de innovación. A pesar de la diversidad de mecanismos de la democracia directa, las consultas populares son las de mayor uso en la región, con 36 de las 49 consultas han sido convocadas desde arriba, es decir, desde la presidencia o desde los congresos nacionales. Y los mecanismos de democracia directa están condicionados por las fuerzas y debilidades del sistema político que operan en un sistema contextual y se ven influenciados por partidos, por ejemplo. Como lo podemos ver en la consulta del
de agosto, que no fue una consulta, digamos, tan ciudadana, sino siempre fue convocada por el Congreso, por el presidente a través de sus simpatizantes y un partido político en particular, con una lógica partidista en particular, que ya veremos más adelante, lo cual nos demuestra que la tesis de Daniel Sobato es correcta en el sentido de que los mecanismos de democracia directa también están partidizados, aunque digamos su espíritu no era este. Bajo esta óptica, en el Cono Sur se incorporaron ampliaron mecanismos de democracia durante los años 90, ya sea por respuesta institucional al proceso de democratización, creando las condiciones para su descontexto. Cierta descomposición del Estado y la deslegitimación de los partidos políticos que han perdido centralidad y por lo tanto han llegado personas, líderes, que me prometen mayor participación ciudadana a costa del poder legislativo, como Colombia o Bolivia, con donde las reformas pretendieron canalizar el descontento y la motivación política hacia la participación más allá del voto electoral, pero también dentro de los marcos institucionales. Muy bien, ya vamos terminando. Esta sesión no será demasiado amplia. Vamos a enfocarnos en un par de mecanismos, como es la consulta popular, la revocación del mandato y el referéndum. Como hemos visto, teórica y académicamente, las definiciones en qué consisten los ejercicios de participación ciudadana y de manera directa e institucional. Ahora entraremos en materia de consulta popular, revocación y con la revocación, su contraparte que es el referéndum. De hecho, en estos momentos hay un gran debate porque el partido y el presidente que impulsan la revocación de mandato el año que entra están poniendo pancartas y el lema del partido en estos momentos, todo un partido se está movilizando para el refrendo del mandato, mientras que la ley, el tribunal electoral y todo el procedimiento se le llama revocación de mandato. Aquí hay un desvirtuamiento del ejercicio, otro más del ejercicio de la participación directa. La consulta popular es un ejercicio de democracia directa que se encarga de preguntar a la población sobre un tema específico. Para Bravo, la consulta popular toma el pulso respecto a un tema específico, además de que toca temas concretos de política pública, porque mayormente es de carácter no vinculante. Para la consulta popular puede ser obligatoria o facultativa. La facultativa puede ser desde arriba, como ya lo señalé, que se llame o se convoque desde la presidencia o desde el Congreso, o desde abajo, desde la ciudadanía, el cual el ejercicio ha sido el menor. Se debe consultar el criterio a la población para las modificaciones a la ley. Se dice que es desde arriba cuando la consulta se impulsa desde arriba, desde abajo cuando es desde los ciudadanos. Adelantando un poco, en México no existe un desde abajo, pues desde que es impulsada por la ciudadanía en general, tiene que ser peticionada ante alguna de las cámaras, quitando su naturaleza puramente ciudadana. En términos de la consulta popular, no es precisamente el método de evaluación o de rendición de cuentas, porque es mediada por el Congreso y en este caso ha sido impulsada en 5 ocasiones desde las élites y los partidos, ya sean o el presidente. La consulta popular es un mecanismo de participación contemplado en México, como ya lo señalé, desde 2012, pero reglamentada hasta 2014. Partidos como el PRI, el PAN, el PRD y Morena han sido las organizaciones que han utilizado este mecanismo. Ningún actor de la sociedad civil lo ha hecho en los procesos. Sin embargo, cabe señalar que aunque han sido convocados por esos partidos, ninguno ha fructificado, debido a que la Suprema Corte de Justicia ha señalado que todos han sido inconstitucionales. Los ciudadanos no han sido en realidad los actores que han utilizado este mecanismo de consulta, ni en su modalidad de derecho político, ni para someter a consulta un proceso de interés público o trascendental. Tampoco el derecho político vinculante para las decisiones de las autoridades. Siguiendo esta línea, en el caso de México se incluyeron mecanismos de participación, como ya señalé en 2014, que se promulgó la Ley Federal de Consulta Popular, y en 2019 se realizó otra modificación para dar paso en este año a la Ley Federal de Revocación de Mandato. Es claro que la participación, que esta participación es una participación directa, pero limitada, en el sentido que la ciudadanía se pronuncia por un tema determinado, pero es el Congreso quien señala si puede continuar o no el proceso. No han sido los ciudadanos quienes lo utilizan, sino partidos.
Y estas son las razones. Los actores han utilizado, no han sido ciudadanos, sino organizaciones políticas en calidad de ciudadano. Es decir, que partidos suplantan el nombre del ciudadano para impulsar con agendas políticas los mecanismos. Las solicitudes de consulta popular no han contemplado la viabilidad constitucional ni la legalidad de los temas. El procedimiento no ha logrado concretarse debido a irregularidades detectadas en sus primeras etapas, como la falsificación de firmas, la inconstitucionalidad de la pregunta, entre muchas otras. La consulta popular, como ya lo señalé, constituye el mecanismo de intervención de ciudadanos en asuntos públicos. Se incorpora en 2012 a la modificación del artículo 35 constitucional y hasta 2014 con la reforma, con el Pacto por México, también se incluyen las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la consulta popular y la iniciativa preferente por parte del presidente de la República. La modificación también incorpora dos instancias como la Suprema Corte de Justicia y el entonces IFE, ahora llamado INE. La la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un pronunciamiento sobre la posible constitucionalidad o inconstitucionalidad de la consulta. En tanto, el INE, a fin de la verificación del porcentaje requerido para la solicitud de la consulta, así como lo relativo a la organización misma. Los requisitos, en tanto, en caso de que se busque llamar o convocar a una consulta popular, pueden nombrarle al presidente, el equivalente a 33% de cualquiera de las dos cámaras, o el 2% de la lista nominal del INE. Para que sea vinculante, se tiene que lograr con el 40% de participación. No podrán ser objeto de consulta derechos humanos, la materia electoral, ingresos o gastos del Estado, seguridad nacional, Fuerzas Armadas. Estos temas no se pueden consultar. Por lo tanto, si un grupo de personas llega, los van a rechazar. El INE tendrá a su cargo la organización, se realizará el mismo día que la jornada electoral. Se puede convocar a partir del segundo año del ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año anterior a la jornada electoral. La petición tiene que ser dirigida a un presidente de cualquiera de las dos cámaras. Las cámaras, como ya lo señalé, digamos, determinará la trascendencia de la temática, por lo cual puede ser obstaculizado o si no se atañe a algunas agendas políticas. Las experiencias de consulta popular, como ya lo señalé, fueron en 2014, una fue por el PRI, otra por el PAN. La del PRI fue para eliminar diputaciones plurinominales, no pasó por ser en materia electoral. La del PAN para modificar los salarios mínimos, tampoco pasó por atañer a los ingresos y gastos del Estado. Y dos del PRD, una del PRD de la reforma energética, que tampoco pasó por ser parte de ingresos y gastos del Estado, y otra de Morena también referente a la reforma energética. Como ya lo señalé, ninguna pasó siquiera el filtro de la Suprema Corte de Justicia. Recientemente, en agosto, hubo la primera consulta popular a nivel nacional en la historia, pero no fructificó porque no se alcanzó el 7% de la lista nominal de electores. Y bueno, la tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la redacción de la pregunta, que muchos consideramos que confundió más de lo que ayudó. Además, se dejó en claro que no se puede enjuiciar a un expresidente por simple consulta. Tampoco alcanzó el 40% de la lista nominal de la lista nominal. Simplemente la pregunta era demasiado larga y poco concreta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con el apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Entonces, esa fue la pregunta. Entonces, nadie participó, bueno, 7%. Y aunque digamos que la respuesta fue positiva, como ya lo señalaré más adelante, la procuración de justicia no es materia
de consulta. Como señala Ríos, que aunque fue un ejercicio fallido en la participación, fue un triunfo rotundo en algo más importante, revelar que el votante mexicano está dispuesto a darle la espalda a los deseos del presidente o de cualquier plataforma que no ofrezca ideas concretas, claras y asequibles para cambiar la realidad de México. Al final fue un gran éxito en mostrar la madurez del electorado y la salud de la democracia, no solo porque evidenció la capacidad del Estado de organizar consultas populares de alta complejidad, sino porque los resultados sirven para desterrar la idea simplista de que el votante pro AMLO está hipnotizado y firma todo la propuesta del presidente, ¿no? O aprueba todo lo que propone el presidente, lo cual no es así. La consulta le ha dado a AMLO y a Morena dos nuevas lecciones, y sus seguidores están dispuestos a respaldarlo, y el marco, y el marco legal de la democracia es esencial para hacer los cambios que se ha prometido y que no tienen que pasar por la consulta, como en este caso el consulta al acceso a la justicia. El gran éxito de la consulta es mostrar que sin ideas y concretas no hay movimiento y que la gente incluso que sigue a López Obrador no es invencible. Y todo esto es bueno para la democracia. Finalmente, en el apartado más pequeño, porque que sobre revocación de mandato, porque realmente es un tema en ciernes. No hay mucho material y apenas se está pensando un poco en lo del año que entra. Los mecanismos de participación directa no son proactivos o de proposición, sino también reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Un mecanismo proactivo es la iniciativa ciudadana, donde el ciudadano propone un cambio a la ley, pero también hay mecanismos reactivos como el veto o la revocatoria de mandato. El veto y la revocatoria son instrumentos reactivos que están dirigidos a derogar una ley ejecutada o revocar a algún funcionario público electo. ¿Qué quiere decir esto? Que, como su nombre lo dice, el veto es cuando una ley está aprobada y ejecutada, pero se somete a una consulta donde posiblemente o el propio presidente tiene también la facultad de negar su publicación y aprobación. En tanto, la revocación se dirige a, como su nombre lo dice, revocar a algún funcionario público electo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no se le puede revocar el puesto al presidente de la Suprema Corte de Justicia porque no ha sido electo, pero sí a una persona diputada federal, sí a un presidente. De hecho, para Daniel Sobato, la revocatoria de mandato es la facultad de dejar sin efecto el mandato de un titular de un cargo de elección pública, resultado de un proceso de consulta. Este ejercicio se ha desarrollado en países como Bolivia, Ecuador, Panamá y Venezuela, donde lo contempla a nivel nacional. Hasta la fecha, solo se ha utilizado en Venezuela en 2004 con Hugo Chávez y con Bolivia eh, con Evo Morales en 2008. A principio, solamente 2 veces se ha implementado esta consulta de revocación de mandato, en ambas de ellas ha sido rechazado. En principios de los años 90, cobró fuerza la tendencia de expandir los mecanismos de democracia directa para corregir la crisis de representación y hacer frente a los programas de gobernabilidad. En el caso de México, el presidente y el oficialismo han hecho ver este ejercicio como un ejercicio de rendición de cuentas en el discurso y como un verdadero hecho de democracia directa. Aprobada en octubre del año pasado, de 2020, como reforma constitucional y recientemente publicada como ley reglamentada y publicada como ley federal de revocación de mandato, este hecho ha suscitado diversas críticas. En México, el 14 de marzo de 2019, la Cámara de Diputados aprobó ese dictamen, donde de nuevo se modificó el artículo 35 constitucional. El voto se dio con mayoría del partido gobernante en la Cámara y sus aliados, una mayoría calificada. Además de ello, se busca que el presidente López Obrador aparezca en la boleta electoral el mismo día de las elecciones intermedias. Esto ya ha sido rechazado. Por otra parte, en el Senado la situación fue otra. Por tratarse de una reforma constitucional, el dictamen requiere de 2/3 partes de la votación del Pleno de la Cámara Alta, es decir, la mayoría calificada con 85 de 128 votos posibles. Al tener mayor presencia de los partidos de oposición, el partido gobernante no tuvo la mayoría, pero la reforma.
En consecuencia, el Senado aprobó la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo a que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Solo habrá dos posibles respuestas. Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República. A pesar de los problemas presupuestales y las diferencias con el Instituto Nacional Electoral, la fecha de la consulta posible y tentativa de la consulta ha cambiado del 27 de marzo al 10 de abril. Aunque esto refiera a un tema legal y no solo moral, como el presidente ha dicho, pues ha declarado que aunque no se logre el 40% de votación para que sea vinculante, si la mayoría vota por el que se le revoque el mandato, él lo dejará. Agregó que a un proceso que ha comenzado desde el 19 de noviembre y que se plantea como un proceso delegativo más que de participación, dados los impulsos del partido del presidente por considerarla más como una ratificación que como un ejercicio de revocación. Y bueno, pues muchas gracias. Eso ha sido esta exposición por mi parte. Muchísimas gracias, Joel. Como siempre, una excelente ponencia. Y pues bueno, compañeras, compañeros, es hora de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que quiera hacer? A ver, aquí hay una, me parece, en el chat. Déjame abrirlo. Jazmín Sánchez nos pregunta, hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Quiénes pueden solicitar que se ejercite la revocación de mandato? Joel, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro, bueno, para estas consultas pueden ser tres sujetos los que pueden convocar a estos mecanismos. Uno de ellos es las cámaras, alguna de las dos cámaras. Con el 33% de alguna de las dos cámaras se puede solicitar el mecanismo, recogiendo firmas con el 2% de la lista nominal de electores distribuidas en 17 entidades de la República, y el presidente, o bueno, el Ejecutivo Federal. Entonces, digamos que estos tres sujetos pueden convocar a alguno de estos instrumentos. Lo repito, el 33% de algunas de las dos cámaras, el 2% de la lista nominal de electores distribuida en al menos 17 entidades de la República, y el Poder Ejecutivo. Esos son los sujetos que pueden impulsar alguno de estos mecanismos, en este caso, la revocación de mandato. Muy bien, muchas gracias, Joel. Ángel levantó la mano. Ángel, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Una, ¿con qué porcentaje se podía hacer lo de la revocación del presidente? Y dos, tengo entendido que ahorita traen lo de la situación del INE, que el INE no tiene el presupuesto para exactamente hacer lo de las votaciones de la revocación de él. Si en caso de que el INE no tuviera el recurso porque ya les quitó algo de recurso, les retiró López Obrador, ¿qué procede? ¿Ya no se harían o hay otro medio? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como lo mencioné, no sé a cuál porcentaje específicamente te refieres. Uno que mencioné hace un momento es que para convocar se requiere de las firmas del 2% de la lista nominal de electores distribuida en al menos 17 estados para convocar, y para que ésta sea vinculante se tiene que alcanzar igualmente un 40% de la lista nominal para que pueda ser vinculante. Es decir, digamos que gana el sí, se le revoca el mandato, solamente si el 40% de la lista votó la revocación de mandato, puede ser vinculante y puede comenzar el proceso de destitución del presidente, que viene contemplado en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esto respondiendo a tu primera pregunta. A la segunda era, ¿qué pasaría si el INE no tiene el presupuesto? Pues en estos momentos están, bueno, no exactamente ahorita, a las 18:06 de aquí de la Ciudad de México, pero por estos días está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación del siguiente año.
Si me ayudan un poco con su micrófono. Gracias. ¿En qué estaba? Ah, sí, en que el presupuesto del INE pidió algo así como 24,000 millones de pesos para actividades ordinarias, no hay que olvidar que también el INE es quien define, a partir de una fórmula constitucionalmente dada, la distribución de recursos y prerrogativas a los partidos políticos. Entonces pidió algo así como 24,000 millones de pesos y solo se le aprobaron 19,000. Digamos que en estricto sentido legal no es un recorte, porque como un diputado Morena dijo, y creo que sí tiene la razón, no se le puede recortar algo que no se tiene, pero digamos que el INE pidió una ampliación del presupuesto para llevar a cabo estos dos mecanismos y la Cámara de Diputados, que es en sus funciones tiene la de discutir y trabajar el presupuesto del siguiente año. Recordemos que cada Cámara tiene atribuciones específicas, no se lo otorgó. En este sentido, el paso que se está siguiendo a partir del Instituto Nacional Electoral es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema Corte de Justicia se defina en torno a digamos que el INE, hablemoslo un poco más coloquialmente, el INE tiene ciertas tareas que hacer, pero digamos que no tiene el presupuesto o no se lo dieron como organismo autónomo, entonces el Instituto Nacional Electoral puede presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decir, bueno, a mí me pidieron que haga esta tarea, pero no me están otorgando recursos y esta tarea es constitucional, está basada en el artículo 35 de la Constitución, como ya lo señalé, pero no se me están dando recursos. Entonces, finalmente, lo que en este momento se está proponiendo es que se dejen un poco de lado las diferencias políticas que tiene Morena en contra del INE y que sea un órgano, digamos, más autónomo, que sea un poder, ni siquiera un órgano autónomo, un poder del Estado, el que se pronuncie, en este caso el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se pronuncie definitivamente por los recursos para la organización del ejercicio de revocación de mandato. Entonces, por el momento no hay nada más que esperar a que se presente este mecanismo de constitucionalidad, este recurso, y la Suprema Corte de Justicia se pronuncie. Ok, sí, muchas gracias, porque sí, bueno, por lo que yo estaba escuchando, López Obrador, que según quieren que agarre de lo de fideicomiso del INE y no sé qué situación trae. Por eso esa era mi pregunta, si no llegara a un acuerdo y el INE no lo pudiera hacer, entonces no se haría nada, ya no procede nada, ¿verdad? Pues primero se tendría que ver la opinión, el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en el caso de que la Suprema Corte de Justicia se decida porque no hay materia, es decir, porque no hay nada que reclamar y que el INE tiene que hacer ese ejercicio con el presupuesto que tiene, tendría que haber adecuaciones en el presupuesto y por mandato constitucional se tiene que hacer, no hay más, o sea, no es una opción, digamos, ¿no? Si se alcanzan estos requisitos, que posiblemente sí se alcance, que es la recolección de firmas del 2% de la lista nominal en al menos 17 entidades de la República, es muy probable que sí se logre, el INE tendría, y si la Suprema Corte de Justicia le dice que no hay materia de reclamo, se tendría que hacer a partir de adecuaciones presupuestales propias del INE y ya no habría materia de discusión, porque digamos que ya en términos muy coloquiales, la Suprema Corte de Justicia le diría, tienes que hacerlo porque es constitucionalmente obligado y tienes recursos, tal vez no tantos, pero tú adecúa el procedimiento. Entonces, de que se va a hacer es casi seguro que se haga, aún si pasa el recorte. Ok, te lo agradezco, Joel, muchas gracias. Gracias, Joel. Gracias, Ángel. Tenemos una pregunta de Jasmine. Perdón, tengo una pregunta para Joel. Sí, sí, adelante. ¿Qué pasa qué pasa si no vota el porcentaje necesario, aunque en esa mayoría se haya votado a favor de la revocación de mandato? Gracias por la pregunta, compañera. Pues básicamente no pasaría. Para que
La consulta, según los lineamientos que se desarrollaron a partir de la reforma política electoral 2014 y de esta reforma constitucional del 2019, al igual que la que sucedió el 1 de agosto, tiene que votar al menos el 40% de la lista nominal de electores para que pueda ser vinculante. Si no vota el 40%, simplemente no es vinculante y digamos que no hay trascendencia, no se realiza nada más. Eso es legalmente. Ok, en este caso, por ejemplo, las direcciones territoriales están sacando firmas incluso con credenciales de todos los ciudadanos, aunque aún se sabe que no debería de ser así porque es una violación lo que están haciendo, pero están sacando esas credenciales con firmas de todos los vecinos. Yo creo que es a nivel nacional, ¿no? Para poder sacar eso. En este sentido, mi pregunta es, si, aunque sabemos que esto, pues el INE lo lleva y ya hay una serie de anomalías en todo esto, ¿cómo se podría hacer? Yo siento que esas firmas que están sacando y credenciales, las van a hacer a su favor. Quiero pensar eso, ¿no? A lo mejor el INE va a estar muy cuidadoso en ese sentido para, para que no pase eso, pero ¿qué pasaría? Porque yo tengo muchas dudas en este sentido. Sabemos Bueno, que hay muchas violaciones a los derechos y incluso hay muchas anomalías bueno, que están haciendo, pero pues desvío de recursos igual. Entonces ahí, ¿qué pasaría si esas compañera INES Verónica, las creo que ocupan tú, para para su favor, vaya? No sé si es la pregunta correcta. creo que tu internet. Joel, te quedaste pasmado, no sé si nos escuchas. Creo que tiene, creo que lo sacó. Supongo que es su internet. Permítanme un segundo, por favor, déjenme verificar con él y ahí está ya. Hola Joel, ¿sí nos escuchas? Su micrófono de Joel, por favor, Sí, gracias. perdón compañeras, perdón, se me fue el internet, perdón compañera Verónica, eh, hubo una pequeña interrupción del internet y sí escuché tus preguntas, lo que no pude ya contestarlas. Tanto de la primera, la primera pregunta, no recuerdo si te la contesté, del 40% de votación, de la participación de la lista nominal, si no se vota por ese porcentaje, no, ahorita el número exacto no te lo puedo dar porque las listas nominales, digamos, tienen cortes. Entonces, la que establece el reglamento de esta elección por el INE, según la IA, el corte de la lista nominal va a ser el 26 de febrero, entonces en ese momento se podrá decir cuántas personas exactamente tienen que votar para que sea vinculante. Y respecto a la segunda de la incorporación de firmas para llamar a invocar o convocar a la consulta, sí, lamentablemente, como ya lo mencionaba Daniel Sobato, y yo también coincido, estos mecanismos de que en un primer momento podrían parecer mecanismos de participación directa, han sido suplantados por partidos políticos, en este caso por Morena, ¿no? Entonces, la compañía dice que las direcciones territoriales han estado solicitando firmas a sus bases electorales, lo cual ha sido cierto, ya ha sido denunciado y se conoce muy bien. El problema allí es que, digamos, es materia improcedente porque no le puedes negar a alguien no dar su firma, ¿sabes? Entonces, habrá un mecanismo institucional de filtración de las firmas en el INE, no me acuerdo cuándo ya comenzó y ahorita no tengo bien las fechas de cuándo se van a solicitar firmas, pero ya está en proceso. Creo que inició el 19 o el 12 de noviembre o el 11 de noviembre la solicitud de firmas.
por medio de papel o por medio de aplicación electrónica en el teléfono celular. Sabemos que Morena está desarrollando todo un trabajo territorial y realmente allí, en ese sentido, yo considero que no se puede hacer nada porque pues finalmente son firmas ciudadanas, no puede haber una interpretación de la ley de decir si un partido las toma, no son válidas. Finalmente sí son válidas, después posteriormente habrá un proceso de filtración y de reconocimiento de las firmas, si estas son válidas o no, solamente se puede trabajar sobre esa base, si son válidas o no, no si han sido recolectadas o no por un partido político, no se puede tener ese control, pero sí se puede tener el control de si son válidas o no. Se requiere en este momento que sean 2% de la lista nominal de electores en al menos 17 entidades del país, y una vez que se cumpla esto, pasará a un filtro y revisión, y si aún así se logra conservar el 2%, ahora sí se podrá convocar a la consulta. Espero haber respondido a su pregunta. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Joel. Tengo unas preguntas en el chat y tengo después la participación de Jazmín, que está pidiendo la palabra. Permíteme un momentito, Jazmín, por favor. Tengo en el chat, dice Tere, en el caso de la revocación de mandato que se realizará el próximo año, los que están en las mesas de consulta para recabar firmas dicen que es para ratificar al presidente y no revocación, perdón. Ahí se viola la Constitución. Sí, justamente ya lo mencionaba un poquito al inicio, de nuevo igual que con la compañera Verónica, estos ejercicios han sido suplantados y esto fue materia de discusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace un par de semanas, que justamente este partido, el partido en el poder, Morena, señalaba que este es un proceso de ratificación, no de revocación. Por ley, desde la reforma del artículo 35, la promulgación de su ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Revocación del Mandato, y el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, marcan que es una revocación. Sin embargo, este partido ha insistido sistemáticamente con señalar que es una ratificación. Incluso en sus lonas dice, firma para ratificar al presidente. Esto puede ser materia de un mecanismo de inconformidad por parte de diversos partidos políticos, porque así la ley lo prevé. Esto, una vez que se recolectan las firmas, yo supongo, no soy abogado, soy antropólogo y sociólogo, pero supongo que las y los abogados deben saber más de esto, podría ser una causal de anulación. No estoy seguro, porque no soy yo abogada ni abogado, pero supongo que este simple hecho de pedir firmas para la ratificación y no para la revocación podría ser en un futuro causal de anulación, si no de todo el proceso, al menos de ciertas firmas que hayan sido recolectadas en estos módulos de ratificación. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias, Joel. Por favor, compañera Yasmín, si gustas tomar la palabra. Ay, ya no la veo. Yasmín, ¿sí nos escuchas? Creo que probablemente ella tiene fallas con su internet, nos había dicho el lunes, entonces probablemente la sacó, pero bueno, creo que la dejó aquí. Me dice Jazmín, ¿y qué participación le permiten tener a Morena para intervenir a su favor en esta participación? Porque ya hay muchos carteles en las calles, no los van a multar por utilizar su administración para abusar de su poder. Bueno, también en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral recientemente hubo un punto de acuerdo referente a que el presidente se debe abstener, no solo el presidente, partidos políticos en general, intentando garantizar la ciudadanización de este ejercicio.
del que el presidente de ningún partido político, diputada, diputado, senador puede pronunciarse sobre este mecanismo. Eh, sí se puede no solo multar, puede haber una serie de mecanismos de sanción para partidos y personajes políticos que violen esta ley, pero hasta el momento no sé, no estoy seguro si se han presentado reclamos o mecanismos de inconformidad, porque esto sería materia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sí se pueden tomar cartas en el asunto con, digamos, la partidización de este mecanismo. Hasta el momento no se ha desarrollado ninguno, pero eh, no nos, no sería extraño que en un futuro sí existan algunas multas u otros mecanismos de sanción a partidos por apropiarse de este mecanismo. Gracias, Joel. Una más del chat de Diego Jesús Venegas. Él pregunta, ¿qué pasa con la revocación de mandato a nivel internacional? ¿No se vería mal visto a México por esa inestabilidad? ¿Y qué tantas complicaciones tendrían en un futuro cercano por ejemplo, Vamos. sería algo como cuando quitan a su presidenta y la economía del país se desploma? Bueno, es que aquí también cabría diferenciar nivel micro, meso y maso, en el sentido macro a nivel internacional, pues están bien vistos estos mecanismos. De hecho, como lo intenté señalar mucho en mi exposición, México estaba muy mal visto porque hasta 2012 no había hasta 2010 no existían mecanismos de participación directa con República Dominicana, al menos en América Latina, y en 2012 y hasta 2014 comienzan a darse estos mecanismos directos, ¿no? Entonces, digamos que lo que se veía mal, en términos bastante coloquiales, era que México no tenía estos mecanismos. Ahora, la inestabilidad y cosas por el estilo. Realmente este ejercicio, que también como lo señalé en mi exposición, se desarrolla en torno a la democratización de la esfera pública. Entonces, digamos, se ve bien en términos bastante coloquiales, pero generar esta inestabilidad o estabilidad económica, solamente dos países lo han desarrollado, que han sido Bolivia y Venezuela en 2009 y 2014, si no me equivoco. Y al final ganó el no. ¿Qué quiere decir esto? Que al final el presidente continuó, pero en caso de que haya una revocación, pues se tendría que llamar a un proceso legislativo, como la misma Constitución lo prevé, para la instauración de un presidente interino y que éste llame a elecciones para cumplir el, el cargo hasta 2024. La economía se desploma, no sé, probablemente. A eso sí yo no tengo la respuesta, porque pues esto es a futuro, puede que se desplome, puede que sí, puede que no, puede que llegue otra persona y se refuerce, pensando ya no tanto en la desconfianza de las inversiones. Eso sí no te lo podría responder, compañero, pero regresando un poco, lo que se veía mal era que no tenía esos mecanismos de poder. Muchas gracias, Joel. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Jazmín, ya estás con nosotros nuevamente. ¿Quieres participar todavía? Sí, la verdad me perdí un poquito porque se me va el internet, pero bueno, yo la inquietud que tengo es porque están hablando de pues lo que están haciendo Morena y las territoriales, pero toda la gente, para decirles que tienen que dar su INE y que esto es por parte del Instituto Nacional Federal, entonces, perdón, o sea, es parte del instituto, entonces están engañando a la gente. ¿Qué se puede hacer también en ese caso? Porque están abusando de su poder. Y esto me lo han estado diciendo muchas de las personas que me conocen, que les están pidiendo ese tipo de datos y los están engañando. Por parte del INE, perdón. Por parte del INE. O sea, es lo más grave, que ya no te dicen que, o sea, vienen por parte de Morena, pero dicen que es de parte del INE. Traen Ok. el dispositivo y te enseñan que es del INE. Ok. Fíjate
Fíjate O sea, que... eso ya es algo grave. No es hablar de en un papelito, ponme con, pues, ¿por qué no quiere sacar al presidente? No, sino ya es un asunto de que están involucrados. Ya no te alcancé a escuchar lo último. Mira, fíjate que no había escuchado eso. Lamentablemente no soy abogado, yo no sé en materia de ahí, pero seguramente se tendría que, no sé, que instaurar algún tipo de reclamo o queja para ver primero por qué las personas de Morena tienen estos dispositivos del INE. De Y, hecho, pasaron a mi casa. Yo fui una de las personas que los recibí. ujú, Y eso porque una de las compañeras me dijo, ¿sabes qué? Ya vente porque aquí están pasando. Entonces yo me fui y cuando tocaron yo los recibí. Entonces yo fui partícipe de eso, yo lo vi. Y sí van con el dispositivo y realmente tienen lo del INE. Le digo, bueno, ¿tú por qué estás pidiendo una credencial? Si ujú, ujú. eso, que yo sepa, no está pasando. No, y es por parte del INE, me dicen. Ok, mira, yo en este momento no te tendría una respuesta. Si quieres, podrías dejarme tu correo electrónico con la compañía CONI e investigar un poco sobre esto. Te digo, Ajá, porque de hecho traen, perdón, traen una credencial de una asociación civil. ujú, O sea, ellos vienen supuestamente por una asociación civil que les pidió hacer este tipo de encuesta, entonces como que se contrapone una cosa con otra de lo que están diciendo, o es ujú. del INE o es de una asociación civil, y por qué están involucrados en el asunto de la revocación de mandato. Sí, sí, sí. Sí, digo, en caso, tendría que investigar un poco cómo se está desarrollando esto y qué medidas se podrían tomar en caso de poder Sí, comprobarse sí, sí. y que se haya desvirtuado el proceso. Ujú. Muchas Sí, sí, gracias, Jazmín. sí, sí, me Luis, ¿quieres hacer parece una pregunta? que se puede hacer. Si gustas, nosotros pasamos el correo tu correo, Jazmín, al compañero Joel para que te dé una respuesta. Y está pidiendo la palabra Luis Rodríguez. Adelante, por favor, Luis. Muy buenas tardes. Compañero Hola. Joel, nosotros asistimos de Baja California Sur a una manifestación el día 11 a la Ciudad de México y ahí estaban instalando los módulos. Sí son personas de Morena y la aplicación a la que se refiere la compañera es la misma aplicación que nosotros hicimos cuando hicimos la afiliación, si recuerdan. Si recuerdan que nosotros tuvimos una afiliación y nos dieron una clave del INE, un ID. Es lo mismo que ellos están utilizando. Por eso es que aparece ahí la situación del INE. Ok, ya entendí. Te digo, nosotros lo vivimos, los compañeros que fuimos de Baja California Sur a la manifestación esa de la cuestión gallística de la ley de Monreal, y ahí en el Zócalo yo me percaté que estaba un módulo en la pura esquina ahí del Zócalo y sí, te piden el INE, tu credencial y traen la aplicación del INE como la que nosotros tuvimos como PRD para hacer nuestra afiliación, porque el INE valida tu credencial de elector, por eso es que tienen eso. Y sí, efectivamente empezaron el día 11 a nivel nacional. Ya entendí. Perdón, compañera, la anterior. Ya entendí, ya entendí. En este sentido, sí, justamente el INE provee a las personas de los celulares y de los mecanismos para la recolección de firmas. Es por eso que sí tiene que ver ambas partes, ¿no? Uno es la partidización, deberían ser personas ciudadanas y normales, pero bueno, se está dando por parte del personal de Morena, pero entonces estos celulares sí son, digamos, celulares del INE que están programados y con las aplicaciones específicas para validar las credenciales a través de aplicación, porque aquí hay dos mecanismos, aplicación y papel, y bueno, en aplicación es un poco más sencillo, pero en el caso del papel, digamos que es lo mismo, ellos pasarían a tu casa o si tú pasas por la calle y te estarían pidiendo la firma, tu clave de lector y varias cosas
Y una vez este procedimiento, el INE posteriormente no va a verificar lamentablemente si vienen de partidos o no, porque eso no se puede verificar, pero lo que sí se va a verificar es que, por ejemplo, no sean personas fallecidas, que no sean de otras entidades de la República, entre muchos otros posibles irregularidades. Pero sí, las personas sí pueden llevar celulares, digamos, del INE, que son finalmente con las que se va a recolectar. No es con cualquier teléfono, sino con instrumentos específicos que provee el instituto para la recolección de las firmas. Perdón, otra vez silenciaron a Joel. Por favor, si lo pueden activar, Ya. gracias. Muy bien. Ya creo que Muchísimas gracias, ya quieren que hable. Joel, por No tu te preocupes. participación nuevamente. Compañeras, compañeros, pues si no hay más, damos por concluida este tercer módulo y agradecemos infinitamente el que estén conectados y los esperamos el día de mañana, las esperamos y los esperamos a las 5, en punto de las 5 de la tarde, por favor. El tema de mañana es garantizar empleo, educación y salud. Y pues muchísimas gracias. Si alguien más falta por colocar sus datos, por favor, no olviden en el chat nombre, entidad federativa, edad y correo electrónico para hacerles llegar sus constancias correctamente y no haya errores. Joel, una vez más, muchísimas gracias por tu participación, tu excelente participación. Compañeras y compañeros, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Nos vemos, espero contar con su participación el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto. Cuídense mucho. Excelente tarde. Igualmente, Joel, gracias. Gracias. Gracias, Connie. Hasta mañana. Gracias, Berito. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Por favor, su cuestionario de salida no se les olvide. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Esther. Gracias, Juan, también. Gracias. No olviden, por favor, su cuestionario de salida es muy importante.
Hasta luego. Hasta luego, gracias.